el FMI y el desempleo en el Ecuador. Introducción necesaria a este video. El desempleo ha sido motivo de preocupación de los gobiernos de turno, puesto que se encuentra íntimamente ligado con la pobreza de un país. Sus consecuencias sociales y económicas son nefastas para el desarrollo de una nación. Por lo tanto, es de suma importancia observar cuál es el comportamiento de este fenómeno, como también realizar investigaciones relacionadas a esta problemática que nos permite tener una visión más amplia del desarrollo de una sociedad y a su vez aplicar políticas públicas encaminadas en beneficio de los sectores más vulnerables. El mercado de trabajo, la sociedad y modelos de crecimiento imponen barreras para la inserción de ciertos grupos etarios. Tal es el caso de los jóvenes, que la mayoría por su edad poseen una nula o escasa experiencia laboral, su nivel de instrucción, entre otros factores. Esto dificulta el ingreso a este mercado, como también da lugar a otros problemas. De igual forma, el hecho de que el joven pertenezca a un núcleo familiar de escasos recursos implicaría abandonar sus estudios, con la finalidad de conseguir un trabajo, aunque éste sea mal remunerado o no esté acorde a su formación académica, con el único objetivo de ayudar económicamente a los suyos o simplemente pagarse sus estudios, sin perder de vista de que se pierden plazas de trabajo ocupadas por miles de personas desplazadas de otros países. Por otra parte, están las fluctuaciones en los ciclos económicos o las economías en recesión, como el caso ecuatoriano, que afectan directamente al sector juvenil, puesto que, si la economía está en pleno auge, las empresas contratarán más trabajadores. Por el contrario, si está en recesión, desembocará en despidos y los más vulnerables son los jóvenes. Este importante tema lo vamos a desarrollar en este video denominado el FMI y el desempleo en el Ecuador, a manera de entrevista con el señor Dr. Manuel Pozo Zumárraga, investigador del tema de la seguridad social y la legislación artesanal, que es vinculante con el tema de la informalidad del trabajador ecuatoriano. En el Ecuador, la tasa de desempleo juvenil ha sufrido cambios por razones políticas, económicas y financieras en los últimos 20 años, y es necesario mencionar que este grupo presenta una mayor volatilidad ante cambios en el ciclo económico. ¿Cuáles son las estadísticas sobre el desempleo juvenil en nuestro país? Según publicaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEGI, la tasa de desempleo juvenil nacional para el año 2012 se incrementó en un 2.3%, registrando 162.413 jóvenes desocupados entre 18 y 29 años de edad, mientras que en el año 2011 fueron 158.720 jóvenes en la desocupación. Según las últimas encuestas de empleo y subempleo del INEGI de 2017-2018, se publicó el siguiente rango de edades donde la población joven entró en la informalidad del país. En el gráfico se puede observar que más de 160.000 jóvenes ecuatorianos entraron en la informalidad, esto a partir de enero del 2019. Dentro del rango de edades publicadas por el INEC en forma general, ¿cuál es el número de ecuatorianos con empleo adecuado? ¿Y qué porcentajes de ecuatorianos están en la informalidad y el desempleo? Los ecuatorianos con empleo adecuado bajaron de 1.386.047 a 1.216.510 si se compara entre diciembre de 1997 y diciembre del 2018. El egreso medio por ecuatoriano bajó de $341.2 en diciembre del 2017 a $333.5 en diciembre del 2010, mientras 1.887.832 personas entre 18 y 34 años están en la informalidad y en el desempleo. Esto es preocupante. El actual gobierno pone como un logro que el desempleo bajó del 4.6% al 3.7%,
de la población económicamente activa al implementar nuevas modalidades de trabajo a cargo del Ministerio del Ramo? Las nuevas modalidades de trabajo para los sectores textil, bananero y de turismo en algo alivianaron el tema del desempleo, pero este proyecto está incompleto, agravado con la salida del ministro del Ramo, que ofreció además reformas al Código Laboral que está en veremos. ¿Cuáles son los sectores laborales más afectados por la crisis económica que sufre el país? Sin lugar a dudas, este estancamiento económico afecta a los más jóvenes. En los sectores de comercio y manufactura, donde tradicionalmente se generaba más empleo para los jóvenes y es donde la actividad económica se encuentra deprimida porque la reactivación económica es muy lenta y recuperar un empleo puede durar o tomar varios meses o quizá varios años. ¿Qué nos dicen las estadísticas o los estudios sobre las diferencias o brechas del mercado laboral en lo urbano y rural? La situación del mercado laboral entre el área urbana y rural presenta importantes matices que determinan la permanencia de brechas entre los dos sectores. Es así que la participación de los empleados urbanos en el total nacional de empleados es considerablemente mayor que la de los rurales, pues los primeros representan un 67% del total, mientras que los segundos son un 33% de la población empleada nacional. En cuanto a la situación de empleo en el área rural, la PEA rural representa al 2017 un 32% del total nacional. Esto es cerca de 2.6 millones de habitantes en este sector del país. El empleo bruto urbano es del 62%, mientras que el del área rural es del 70.6%. Sin embargo, en la zona urbana existe una población de empleo potencial de 2.8 millones de habitantes, mientras que en la rural es de 1 millón. Datos a diciembre del 2017 proporcionados por el INEGI en el 2018. ¿Nos puede dar algunas ideas básicas previas a la reforma al Código Laboral que sirvan como indicadores en donde se deben enfocar los estudios de la informalidad del país? El mercado laboral ecuatoriano, a pesar de tener condiciones que pueden cambiar en relativamente corto tiempo, requieren de bases estructurales que se orienten a un adecuado funcionamiento de las relaciones entre los empleadores y las personas que buscan trabajo remunerado. Con esto no quiero decir que el plan de pleno empleo implementado por el actual gobierno no vaya a rendir sus frutos, pero es insuficiente y no está ejecutándose como política de Estado, porque hoy somos cerca de 5 millones de personas en la desocupación. A mi juicio, previo a las reformas al Estatuto Laboral, se debe contar con algunas orientaciones de política pública para mejorar las condiciones de trabajo de los ecuatorianos, que consideren los siguientes factores. Primero, la persistencia de brechas de género. Segundo, la situación permanentemente desfavorable para los jóvenes trabajadores. Tercero, el sector informal como actor estructural del mercado. Y cuarto, todo tipo de empleo que no sea adecuado debe ser objeto de política pública que está ausente en el Ecuador. ¿Cuál es su criterio en cuanto a las reformas al proyecto del nuevo Código Orgánico Integral del Trabajo que se está discutiendo en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social de la Asamblea? A propósito de que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social nos han invitado a participar del análisis del primer libro del Código Orgánico del Trabajo,
nos parece oportuno aportar con ideas y experiencias de otros países que tienen aprobados nuevas modalidades de contratos de trabajo. El derecho es un fenómeno nacional o consecuencia del desarrollo cultural de cada sociedad, lo que resulta en que cada ordenamiento jurídico tiene unas normas, cada ordenamiento jurídico tiene una estructura y cada ordenamiento jurídico tiene una forma de entender el derecho. Y, como consecuencia de lo anterior, cuando traducimos textos pertenecientes a diferentes culturas jurídicas, aparecen las discrepancias en el sector de trabajadores, en el sector de empresarios y en el mismo gobierno, y tales desacuerdos frecuentemente dificultan la labor de la reforma ecuatoriana. Por lo anteriormente dicho, hay que acudir al derecho comparado, entendido como una metodología de investigación que tiene como objeto el estudio del derecho a través de la comparación de elementos de diferentes ordenamientos jurídicos que nos pueden facilitar la comunicación más allá de los límites impuestos por la coexistencia de diferentes culturas o de los adelantos tecnológicos que son diferentes en cada país. Esta metodología debe adaptarse en el libro primero del Código Orgánico Integral del Trabajo Ecuatoriano para luego avanzar con la parte procesal e ir revisando las reformas que introdujo la Corte Constitucional en el campo de las enmiendas laborales y lo que legalmente sea aplicable de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, siempre y cuando no signifiquen regresión de derechos o una simple flexibilización laboral por el solo hecho de recibir desembolsos de préstamos que por sí solos no le convierten al Ecuador en más competitivo o productivo. ¿Cuáles son los métodos que utiliza el FMI para supuestamente ayudar a los países latinos a obtener un crecimiento económico sostenible? Es muy conocido que el Fondo Monetario Internacional tiene programas de condicionalidad que materializa por diferentes métodos y según el grado de crisis de cada país. Uno de los métodos son las denominadas cartas de intención. A través de ellas exige a los países a modificar la política macroeconómica a cambio de asistencia financiera y técnica. En otras palabras, el Fondo Monetario Internacional exige el cambio de normatividad jurídica en materia macroeconómica, es decir, de la política fiscal, de la política monetaria, de comercio exterior, financiera y política cambiaria, aduciendo que se tiene que crear empleo y mejorar los niveles de vida y reducir la pobreza, entre comillas. La aplicación de estos condicionamientos se efectúa a través de reformas laborales, tributarias, de reestructuración del Estado, financieras, de comercio exterior, del régimen cambiario, de seguridad social y pensiones y de regalías. Es decir, los organismos multilaterales de crédito nada te dan gratis. Y en algunos casos este tipo de intervencionismo económico produce regresión de derechos, contrariando los fines de un Estado, debilitando la Constitución y poniendo en crisis el Estado social de derecho. ¿Cuáles son los compromisos y los ejes de acción que el Ecuador tiene que cumplir con el FMI en el gobierno del presidente Lenín Moreno? Para que los desembolsos ofrecidos por el Fondo Monetario Internacional lleguen al Ecuador, el gobierno tiene que cumplir hasta el 2021 una serie de compromisos que están dentro de 6 pilares. El gobierno ecuatoriano difundió el 21 de marzo del 2019 la Carta de Intención del Fondo Monetario Internacional, que aprobó el 11 de marzo pasado una línea de crédito para el país de $4.200 millones. En ese documento existen 6 ejes de acción.
restaurar la prudencia en la política fiscal, fortalecer el marco institucional del Banco Central del Ecuador, reforzar el sistema financiero, apoyar la creación de empleo y competitividad, protección a los segmentos pobres y vulnerables, entre comillas, y promover la transparencia y el buen gobierno. Sin duda, en el papel son elementos rescatables que no se cumplen en la práctica. ¿Cuáles son los condicionamientos del FMI en materia de empleo para seguir otorgando los desembolsos de préstamos para la reactivación económica catastrófica heredada del correísmo? El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para recibir los 4.200 millones de dólares contempla el compromiso de que el Ecuador realice cambios laborales para impulsar la generación de más empleo, reducir la rigidez laboral y mejorar la competitividad. En la carta de intención con el multilateral difundida el pasado 21 de marzo de este año, el gobierno informó que el país requiere una reforma laboral a partir del 2020. La reforma se enfocará en 3 aspectos: nuevos tipos de contratos que permitan más participación de mujeres y jóvenes en la fuerza laboral, el incremento del periodo de prueba y la reducción de los costos de contratación y despido, lo que implicaría eliminar las indemnizaciones por despido cuando los trabajadores renuncien voluntariamente, y la unificación de la jubilación patronal con la jubilación del IES o su derogatoria. Conociendo las intenciones del FMI, ¿cuál es la propuesta del sector empresarial ecuatoriano en materia de empleo? Primero, que es necesario que se modifique el horario de trabajo de 40 horas laborales en 5 días. Se deben permitir jornadas de 40 horas en 3 días y medio. Así el empleado puede ocupar el resto del tiempo en otras actividades que le generen más ingresos. Segundo, para que las empresas contraten más personal joven, se deben crear facilidades para que ellos ingresen primero como pasantes, de manera que sea más fácil su desvinculación si no cumplen con el perfil requerido. Tercero, sobre el incremento del periodo de prueba previo a la firma del contrato a tiempo fijo, los empresarios proponen que este se extienda hasta por 2 años en el caso de compañías nuevas. A mi juicio, se confunden los conceptos de flexibilización laboral con la precarización del empleo y la posición del FUD. Es que estos cambios planteados atentan contra la estabilidad laboral, la libertad sindical y el derecho a la contratación colectiva. Temen además que se pretenda eliminar la jubilación patronal. ¿Cuáles fueron los condicionamientos del FMI con respecto a la seguridad social en la Carta de Intención de marzo del 2004 y la que se pretende imponer en el 2019? En esa época me refiero al periodo 2003-2004, y durante la vigencia de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, denominado de derecho de giro, el gobierno justificaba la firma del acuerdo, indicando que el objetivo principal es mejorar las condiciones de vida de todos los ecuatorianos, la misma cantaleta de siempre, mediante un crecimiento sostenido con la baja de la inflación, con mejoras en la red de protección social y mejor provisión de servicios públicos, aduciendo que el gobierno anterior no fijó políticas de apuntalamiento del nuevo sistema de dolarización, que recibió una iliquidez de caja, que no corrigió las desviaciones fiscales, ni tampoco la corrupción, etcétera, etcétera, y que por consiguiente se produjo el atraso en los pagos de la deuda externa e interna,
considerando indispensable que todas las instituciones que conforman el sector público, financiero y no financiero, incluido el IES, deben participar en la reducción del endeudamiento externo e interno. Miren ustedes, tanta intromisión. Con esta intencionalidad, el gobierno de ese entonces, me estoy refiriendo a la carta de intención firmada en el periodo 2003-2004, consideró pertinente que continuará con los esfuerzos para fortalecer el sistema de seguridad social, para lo cual recibió asistencia técnica de instituciones internacionales para evaluar los procedimientos operativos y los balances actuariales de los 3 fondos de seguridad social, IES, ISFA e ISPOL, que conduzca a una estrategia de reforma orientada a garantizar ingresos razonables para los jubilados, incluyendo la eliminación de los déficits actuariales y la reducción al mínimo de las transferencias del gobierno central. En definitiva, el fortalecimiento de la seguridad social y los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional del 2004 en nada sirvió, porque la actual agudización de las reservas del instituto están a la vista. Hoy, en el 2019, la situación de la seguridad social es más preocupante que en el 2004. Existen varios diagnósticos, pero que al no tener estudios actuariales actualizados, son simples insumos que deben ser considerados como referentes para una posible reforma. A mi juicio, en la práctica, 2 son los diagnósticos que más se acercan a la realidad del estado de iliquidez de la seguridad social y del IES. Primero, el diagnóstico efectuado por el programa televisivo Visión 360, en los que se resumen las medidas inconsultas tomadas en la década del correísmo sobre la incorporación de población sin aporte, agravando el financiamiento y la sostenibilidad de los principales seguros de salud, de pensiones y de riesgo del trabajo, la eliminación temporal del aporte del 40% del Estado al IES y otras medidas inconsultas en materia de pensiones y el grosero incremento del gasto administrativo a más de 37,000 servidores utilizados políticamente, y las denuncias sobre corrupción en sobreprecios en la construcción de unidades médicas, escasez de medicamentos y con una estructura administrativa del Consejo Directivo del IES amorfa, que maquilla informes para imponer reformas inconsultas, ilegales y hasta inconstitucionales, con la pretendida subida de aportes, tiempos y servicios para las jubilaciones, sin tocar el cambio del sistema de reparto en pensiones y el modelo curativo a preventivo en salud, sin definir el financiamiento de las prestaciones a cargo del Seguro Social obligatorio y el financiamiento de la incorporación de la población a cargo del Estado. Y segundo, el diagnóstico y propuestas de cambio efectuado por el PRENJUVIES, una organización que integra a la Federación de Jubilados Universitarios, a la Coordinadora Nacional de Ingenieros Agrónomos, a la Asamblea de Organizaciones de Jubilados Adultos Mayores, al Frente Único de Defensa del IES, a los observatorios provisionales de afiliados, jubilados y pensionistas, y que basa sus conclusiones y recomendaciones en los estudios actuariales de la firma Bolrix CIA Limitada, en los criterios de la Politécnica Nacional y lo auditado por la Contraloría General del Estado en lo referente a la deuda del Estado al IES, que en resumen, al no coincidir las cifras en veces maquilladas por la misma institución, se hace necesario la contratación y validación de firmas internacionales que inseren las cifras, tanto de los seguros de pensiones, del seguro de salud, de riesgo del trabajo y del estado de situación del Banco del IES, que se afirma que está trabajando a pérdida y que tienen muchas fisuras
en el manejo de fideicomisos en la cartera de inversiones no privativas. Con este escenario aparecen los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional que tratan de imponer reformas para lograr más flexibilización laboral, más precarización del empleo, con nuevas modalidades y jornadas de trabajo, incremento de las edades y aportes para las jubilaciones y una posible eliminación de la jubilación patronal, aprovechando la división interna de las centrales sindicales y el estancamiento en el estudio y aprobación del nuevo Código Orgánico Integral del Trabajo en la Asamblea Nacional. Gracias, ecuatorianos. Una web desclasificada. Visita la web www.manuelpozoz.com en temas de política pública, seguridad social, migración, adultos mayores y podrás acceder en forma gratuita a libros, CDs, artículos de opinión y videos de autoría del Dr. Manuel Pozo, que ofrece servicios jurídicos en demandas contra el Estado y la administración pública. Atiende previa cita en Atuntaqui de viernes a lunes en su despacho 2 de marzo, 11:33 y Sucre, y en Quito de martes a jueves Juan Bernardo León 278B y Nicolás Arteta. Más información en redes sociales y a los teléfonos 062-906-684, 0992-932798, 0995-063-709 o al correo electrónico drpozo@yahoo.com.